El primer paso en el diseño y construcción de una estructura de acero para edificios urbanos convencionales e industriales, pues es la elección correcta de los materiales, qué tipos y calidades de los aceros, como por ejemplo el acero estructural en la arquitectura, se integra favorablemente al proyecto arquitectónico y es la base que aporta estética. Es un material versátil, sustentable y el mejoramiento de la infraestructura a nivel internacional. Existe gran variedad de aceros estructurales comerciales para el diseño y construcción de edificios convencionales, industriales y especiales o de características poco comunes como puentes atirantados y colgantes, obviamente para grandes claros, torres de transmisión de energía eléctrica, de comunicaciones y eólicas, así como plataformas marinas, tanques, silos, etc. Y hoy hablaremos de cuál es el que más te conviene en cuanto a perfiles y componentes de una estructura de acero. Hola, ¿qué tal constructores? ¿Cómo están? Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y esto es Planos Constructivos, donde hablamos de construcción, arquitectura, albañilería, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, pues también si te interesa todo este tipo de elementos, pues apoya al canal dándole a la campanita para estar al pendiente de mis videos. Y bueno, pues el hecho de que el acero lleve tantos años de ser un elemento básico entre los usados con frecuencia en la construcción de edificios urbanos y naves industriales no significa que haya permanecido estático. Por el contrario, ha evolucionado de forma continua en muchos aspectos. Se han logrado mejoras y variaciones en la composición mecánica y química que permiten características especiales y diversos tipos de acero, así como los métodos para unirlos entre sí, que sean con remaches y ahora con soldadura. Si las diversas piezas que constituyen las estructuras en paralelo, se han avanzado extraordinariamente los procedimientos para analizarlas y diseñar. Y es que el acero como material tiene propiedades mecánicas inherentes de resistencia, tenacidad, ductilidad, capacidad de absorción de energía que lo hacen más útiles de los materiales utilizados hoy en la construcción de edificios de mediana altura y altos, principalmente en estructuras ubicadas en zonas de alta sismicidad, naves industriales y comerciales, así como estructuras especiales. En cuanto a los tipos de aceros industriales, de acuerdo a las normas de diseño y construcción de las estructuras de acero y con especificación para diseño de estructuras del acero del Instituto Mexicano de la Construcción, son de diseño basado en estados límite de falla y de servicio, carga y resistencia a los aceros mexicanos, tornillos de alta resistencia, metales de aportaciones y fundentes para soldadura que pueden usarse en el diseño y construcción de estructuras para los edificios. En cuanto a las normas oficiales mexicanas, pues estas se elaboran en cuanto al Comité de Industria Siderúrgica de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero y se oficializan por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial. A las normas para los materiales mencionados anteriormente son las que se describen pues prácticamente en este video, y actualmente es común encontrar el acero en forma de perfiles laminados, miembros armados o secciones compuestas. Acero, ahora sí que el ferrocemento, bueno, no el ferrocemento, pero con la combinación de acero concreto en la construcción de edificios urbanos, altos, naves industriales y comerciales, así como estructuras especiales, y es el mejor sustituto de los aceros estructurales. En un futuro inmediato pues serán los perfiles laminados estructurales. Obviamente habrá mejores calidades. En cuanto al acero estructural, la norma NOM B 254 hasta 1987, el ASTM A036, hoy en día prácticamente es obsoleto. Este tipo de acero se utilizó profusamente en estructuras en México durante más de 70 años y fue el acero estructural, digamos, de batalla. Ahora, existe el acero estructural con límite de fluencia mínimo de 290 milipares, 29 kilogramos sobre milímetro cuadrado y con un espesor de 12.7 milímetros para media. Existen también aceros estructurales de baja aleación y de alta resistencia, que es el NMXB. También existen aceros estructurales de alta resistencia y baja aleación al manganeso y vanadio. Son elementos que le van poniendo. Como les dije, yo trabajé como contratista, no trabajaba yo en la acería, sino era contratista de una acería, y bueno, pues ahí ves todos los elementos que le van metiendo al horno, ¿no?
También existen planchas, perfiles y barras de acero al carbono para uso estructural con baja e intermedia resistencia que van cambiando, así como láminas de acero al carbono laminadas en caliente para su uso estructural. La lámina de acero de baja aleación y alta resistencia laminada en caliente y en frío, que también es resistente a la corrosión. Esto es buenísimo. Existen también tubos de acero con o sin costura, negros o galvanizados por inmersión en caliente. Otros muy importantes son los tubos de acero al carbón sin costura o soldados y son formados en frío para usos estructurales. También existen los tubos de acero al carbón sin costura o soldados formados en caliente para usos estructurales, que es el ASTM A501, y el acero estructural de alta resistencia y baja aleación, el ASTM A992. Y bueno, este no tiene equivalencia todavía con la norma mexicana, y es que el proceso siderúrgico del acero es complejo y dependiendo de la manera en que se produce en el mundo, el acero se produce en altos hornos o a partir de chatarra, material de desecho de rieles de ferrocarriles, de vehículos, de línea blanca. Realmente si ustedes van a una acería van a ver sus patios de chatarra enormes y pues le meten de todo literal. Entonces por eso usan ese ferromanganeso y otros elementos para darle la resistencia como si fuera un elemento de mina, ¿no? Ahora, en cuanto a la clasificación de aceros de acuerdo a su composición química, los aceros se clasifican de acuerdo a su contenido de carbono bajo, medio y alto. Los estructurales se caracterizan por tener un contenido bajo de dicho elemento del orden del 0.5%. Químicamente el acero es una aleación de hierro y carbono y de acuerdo con la composición química, los perfiles de acero estructural se clasifican en aceros al carbón, alta resistencia y baja aleación, resistentes a la corrosión, templados y revinidos. Ahora, en estos aceros varían los porcentajes de elementos químicos como lo es el carbono, manganeso, fósforo, azufre, cobre, níquel, cromo, molibdeno, vanadio, cobalto o niobio. De esta manera, cuando se requiere un acero de alta resistencia, debe incrementarse su contenido de carbono entre 0.25 y 0.6%. A cambio del anterior, se afecta su soldabilidad y ductibilidad, por lo que se propicia la falla frágil indeseable en toda estructura de acero. El carbono es el elemento que actúa más enérgicamente con la dureza del acero, pero recuerden, no puede ser tan duro porque si no ahí puede afectar. Ahora, ¿cómo elegir el tipo de acero estructural más adecuado? Y es que la elección se basa en las necesidades específicas de la estructura de un edificio y en su ubicación. Por ejemplo, si la estructura se localizara en zonas sísmicas, las principales propiedades mecánicas del material han de ser alta resistencia, rigidez, ductilidad, capacidad de absorción de energía, tenacidad y soldabilidad. Y es que la resistencia es la capacidad del acero que le permite soportar las acciones a las que quedará sometida la estructura durante su vida útil. La rigidez es la propiedad de una estructura de acero que le permite limitar los desplazamientos laterales, distorsiones ocasionados principalmente por acciones laterales, en especial viento o sismo. La ductibilidad, mientras tanto, es la propiedad más importante del acero estructural, pues permite exhibir grandes deformaciones inelásticas antes de la falla durante las pruebas de tensión y el área bajo la curva de esfuerzo de formación de aceros estructurales y son indicadores representativos de la ductibilidad. Y es que un acero dúctil es capaz de sobrellevar grandes deformaciones plásticas sin fallar repentinamente. Se lo puedes doblar y no va a tronar, no se va a romper. Y eso también es muy importante. Se ha comprobado que en los sismos ocurridos en México, el buen comportamiento de los edificios construidos con este material, de allí la importancia de diseñar y construir estructuras dúctiles logradas con diseños y materiales adecuados que originan que la falla dúctil ocurra antes que la frágil, con un factor de seguridad razonable, y así se evitan riesgos o fallas estructurales en las conexiones y en los elementos estructurales. Ahora, reconocer y evitar situaciones que conduzcan a las fallas frágiles y adoptar estrategias de diseño que permitan mecanismos confiables de disipación de energía como en ciclos histéricos. Este tipo de pensamiento es relativamente nuevo, ya que por ejemplo la soldabilidad, aptitud del acero que le permite unir dos o más piezas con soldadura que resulten con características suficientes de integridad, seguridad y continuidad metalúrgica, está estrechamente relacionada con la composición química. Por ello, esta propiedad se mide a través de las fórmulas internacionales de
carbono equivalente, y el concepto que sirve de criterio para evitar la falla frágil, por ejemplo, el cobre inhibe la corrosión atmosférica, el vanadio, el tungsteno y el molibdeno, el manganeso y el cromo aumentan la resistencia del acero al impacto. Y es que, por ejemplo, la tenacidad es la medida de la energía por unidad de volumen necesaria para deformar un material hasta el momento de su fractura. Esto significa que en estructuras sismorresistentes el acero, por su gran capacidad de deformación elástica, ofrece suficiente tiempo entre la deformación plástica y el colapso parcial o total. La presencia del grano grueso en el acero influye negativamente en la tenacidad. Sin embargo, otras propiedades mecánicas tales como anisotropía, ductibilidad, tenacidad, facilidad de formado en frío y resistencia a la corrosión pueden ser también importantes para el comportamiento correcto de algunas estructuras. Ahora, la curva carga de formación del acero tiene las características necesarias para que pueda presentarse la redistribución de momentos flexionantes requerida para la deformación del mecanismo de colapso. Para ello debe tener una zona de afluencia o cedencia de deformación creciente bajo esfuerzo prácticamente constante correspondiente a un alargamiento máximo no menor de 1%, seguida de una zona de endurecimiento por deformación, y el alargamiento corresponde a la ruptura, que no debe ser menor del 20%. Si bien lo que le interesa principalmente a un diseñador de estructuras son las propiedades mecánicas de los materiales de acero, la composición química es un índice de calidad de estos y es posible a partir de dicha composición estimar con buena aproximación las propiedades mecánicas. Ahora, la elección conveniente de los perfiles de acero estructural, y es que hay muchos tipos de perfiles y estos tienen diferentes propiedades mecánicas, y es que los criterios que determinan la elección de los perfiles estructurales laminados son la magnitud de las cargas que tanto va a caer y que han de resistir la forma de trabajo del miembro estructural, así como la tensión, compresión, flexión, flexocomprensión, flexión y compresión combinadas, torsión, etc. La mayor o menor dificultad con la que pueden unirse al resto de la estructura y su apariencia visual. Ya hablamos de la estética en el día anterior. Y es que es muy importante en que se vea y se muestre gran variedad de secciones laminadas que se usan en elementos estructurales, ya que no todas tienen características convenientes, pero poseen alguna otra que las hace adecuadas en las particulares. Esto ya me pasó una vez en una empresa de cobre. El ingeniero, fregón, mecánico, dueño de lo que él cree y que se siente bien fregón, vamos a hacerlo así. Mi calculista calculó una estructura con tubulares, perfiles HSS, en donde ya no era necesario meter tantos venteos. No era necesario porque aparte era dentro de una nave industrial. Al señor el típico jefe mandón, dice, no, hay que meterle mejor IPR porque es más grande y no sé qué. Pues resulta que la IPR empezó a mover toda la estructura, necesitaron meterle venteos porque las HSS tienen esa resistencia a la torsión. ¿Por qué? Porque son cuadros, entonces las características mecánicas son diferentes. Una IPR, cuando las pones de este lado, se van a mover, ya lo he hecho en varios ejemplos. Entonces es importante revisar esto y cómo vas a diseñar la estructura. No nada más porque tú te sientas don fregón y creas que con la IPR va a aguantar más. No, los tubulares, los perfiles en tubo, como un HSS, tiene esa propiedad, y más si lo combinas con concreto que se lo cuelas adentro, ¿no? Ahora, los perfiles de acero estructural disponibles en México que se utilizan en el diseño y construcción de estructuras para edificios se designan de acuerdo a una nomenclatura del IMCA, en el Instituto Mexicano de la Siderúrgica, de todo eso, ¿no? Realmente no la voy a peñanetear y voy a decir el nombre de las abreviaturas, pero son el LL, el LM, LD, CE, TR, IE, IC, IS, OR, OC, etc. La mayoría de los perfiles indicados se fabrican con el proceso de laminación en caliente y en particular perfiles CF y ZF. ¿A qué me refiero? Está interesante, deberían de ir a unas seguías si alguna vez lo hacen. Tienen la olla caliente de acero y esta tiene una especie de taponcito que cuando se lo quitan cae en una especie de tina. En realidad es una distribución. Este distribuye las salidas de acero a diferentes huecos y estos a su vez van cayendo
para darle la forma de lo que le conocen como palanquilla, y esta va distribuyéndose o tomando la forma del perfil que quiera. Estas palanquillas son una preforma que después se le vuelve a dar otra forma, se meten a otro horno donde se recalientan y entonces ahora sí se le van dando la forma, ya sea con rodillos o con otros materiales. En cuanto a los perfiles de acero estructural disponibles en México, la producción de perfiles en México es aún limitada en relación con la de otros países. No todos los perfiles que se producen en Estados Unidos están disponibles en el caso de México y Latinoamérica, pero hoy en día se pueden conseguir perfiles pesados importados tipo Jumbo W para la construcción de edificios altos. Los perfiles tipo Jumbo pesan alrededor de 1 tonelada por metro lineal, así que ojo. Además, por ejemplo, la placa, que es un producto plano rectangular, que ese sí se produce en México, con un ancho que va desde 6.4 milímetros, que es un cuarto, hasta 51 milímetros, 2 pulgadas. Las hojas de menos de 3 milímetros, un octavo de grueso, se denominan láminas. Esa es la diferencia entre las placas y las láminas. Prácticamente si es menor de un octavo de espesor, es una lámina. La placa tiene una gran variedad de aplicaciones en la construcción con acero y en la fabricación de vigas o columnas soldadas de sección transversal L o en cajón. 3 o 4 placas soldadas y placas de conexión en el mismo estrado de columna, placas de base de columnas, cartabones, atiesadores, placas de nudo de armaduras, placas de continuidad, horizontales de columnas, etcétera. Y el aprovechamiento óptimo de la placa consiste en diseñar miembros estructurales con base en sus múltiplos de las medidas comerciales. Prácticamente tienes la placa y con un soplete le vas cortando. Eso es todo lo que vas haciendo, ¿no? Ahora, las traves y columnas hechas con 3 o 4 placas soldadas tienen la ventaja que se pueden fabricar con las dimensiones precisas de acuerdo con el diseño de dichos miembros estructurales. Sin embargo, meritan mayor control de calidad, costo y tiempo. Es a lo que les platicaba de los perfiles Jumbo. Son perfiles más grandes, pero al mismo tiempo los pueden hacer con placa aquí en México, que es lo que muchos hacen, pero pues obviamente hay que soldar, hay que hacer y ahí te tardas bastante y no es como un perfil comercial que prácticamente lo compras, lo montas y lo soldas, ¿no? Con todo lo de la demás estructura. En cuanto a los ángulos, estos de lados iguales que no tienen ningún eje de simetría se utilizan frecuentemente en armaduras ligeras de naves industriales o de edificios comerciales y en diagonales de contraventeo, sencillos en diagonales o en montantes y dobles espalda con espalda en cuerda superior e inferior de las armaduras. También se pueden usar en disipación estrella, en contraventeos de marcos rígidos, en cubiertas y en fachadas. Otros son los canales, que son secciones que solamente poseen un eje de simetría, eje horizontal, X y X, y que se utilizan con poca frecuencia solas. No es muy conveniente usarlas como vigas, ya que tienen el alma bastante gruesa y los patines de espesor variable. Se prefiere formar secciones armadas colocando 2 canales frente a frente separadas o en contacto para obtener una sección en cajón. También se pueden disponer en espalda y el resultado es una sección Y, separándolas y uniéndolas con placas de unión o celosías sencillas y dobles. En cuanto al perfil IE, es un perfil de sección transversal que asemeja literal la letra I, con 2 ejes de simetría y su centroide coincide con el centro de torsión, pero es inconveniente como viga en virtud de sus patines, que son angostos y el alma es muy gruesa. Como señalamos, solo que más adelante lo vamos a decir. Por ejemplo, en Guadalajara se utilizó durante muchos años en sistemas de piso compuestos de acero concreto, de vigueta y bovedilla, sustituyendo la vigueta por el perfil IE de 102 milímetros o 4 pulgadas, o de 5 milímetros o de mayor peralte, según los claros que se tenían que salvar. Ahora, el más común es el IR o IPR y es el perfil ideal para vigas o miembros en flexión. Tiene 2 ejes de simetría y su centroide coincide con el centro de torsión. En vigas se prefiere el uso de perfiles IR 406, W16, 457, etcétera, que son secciones estructurales con una relación grande de momentos de inercia alrededor del eje XX o eje fuerte respecto al eje Y, que es el eje débil. En estos miembros la flexión es uniaxial y la carga está aplicada en un plano paralelo al eje de menor momento de inercia para la flexión y que ocurra en un eje fuerte. Existen además secciones cruciformes, que son estructurales semiabiertas, que se obtienen uniendo 2 perfiles IR para construir un miembro armado
para columna flexocomprimida y tienen dos ejes de simetría y sus propiedades geométricas son las mismas alrededor de sus dos ejes principales y centroideales. Otra ventaja importante es que permite conectar las traves que reciben en los dos sentidos por sus patines. Los patines en estos perfiles son de aproximadamente la mitad de peralte y el acero de los patines representan 60% del total de la sección transversal y el arma el 40% restante. Los patines resisten la flexión y el alma la fuerza cortante. El alma además queda sobrada para la fuerza cortante que generan las vigas típicas del sistema de piso y compuesto de acero concreto. Este hecho dio origen a las vigas expandidas que se fabrican a partir de perfiles IR, que se cortan, desfasan y soldan para obtener vigas con un 50% mayor de peralte y que se usan como elementos secundarios en cubiertas ligeras de centros comerciales y naves. Ahora, el perfil IE y el IR, los patines del perfil IE son angostos y de espesor variable. El patín se hace más ancho y de grueso uniforme para obtener una sección más eficiente como una viga y columna. El grueso del alma del perfil IE es excesivo, se adelgaza esta placa y el material se distribuye en los patines del perfil IR. El IR es más estructural, mientras el IE, o también IPS, es mucho más pequeño. También existen los perfiles TR que se obtienen cortando el perfil IR a la mitad de su peralte, se emplean en cuerdas de armaduras, pues se facilita la unión de diagonales y montantes soldándolos al alma. En el caso de las columnas, estas están sujetas a flexocompresión. La flexión, que es una de las dos direcciones, y a compresión axial conviene en el acero se aleje de los ejes principales y centroideales, ejes de flexión para obtener con una determinada área del acero un radio de giro grande. Además, es apropiado que los momentos de inercia que corresponden a los dos ejes principales centroideales sean similares o tengan valores cercanos en virtud del pandeo de la columna y suele presentarse en el plano de menor rigidez. Consecuentemente, también conviene elegir perfiles laminados de 14 pulgadas de peralte que se caracterizan por tener sus anchos de patines similares a su peralte. Son estos los que resultan más propicios en columnas de edificios de acero. Además, es evidente que la sección transversal ideal para las columnas son los tubos circulares o cuadrados. Les recuerdan lo que les platicaba yo del ingeniero que por ser era un ingeniero mecánico de líder de proyectos de ahí de esta empresa, y pues se le ocurrió desafiar al calculista y fue lo que pasó. Bueno, aquí estamos viendo y aquí lo estamos corroborando que efectivamente son más eficientes los perfiles HSS y cuadrados o tubulares en columnas. Por eso es importante revisar esto. Y se caracterizan prácticamente estas columnas porque tienen sus anchos de patines similares a su peralte. Son estos muy importantes para las columnas del acero, y además es evidente que la sección transversal ideal para columnas son tubos circulares o cuadrados que cuentan con los mismos momentos de inercia respecto a sus dos posibles ejes de flexión. No obstante, también es importante que estos perfiles, al tener sus secciones transversales totalmente cerradas, presentan el inconveniente de que las conexiones son difíciles de hacer. Los perfiles laminados descritos anteriormente, que les he platicado, se pueden combinar con otros de la misma sección transversal u otros de sección transversal distinta, unidos con soldaduras de filete o con tornillos de alta resistencia, y dan como resultado una gran variedad de miembros armados. Pues en conclusión, el acero estructural siempre ha sido un material ideal para sus propiedades, ventajas, tiene un futuro prometedor en México, siempre y cuando su costo no sea elevado debido a los impuestos y algunos otros inconvenientes. Por mi parte es todo, constructor. Espero que les haya servido, que hayan comprendido un poco más este mundo del acero estructural en perfiles y en columnas. Muchas gracias por sus likes, sus comentarios, a los que se suscriben y a aquellos sobre todo que apoyan a mi canal dándole a la campanita para estar pendiente de estos videos si es que les gustan todos estos temas. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo, y si requieres de algún apoyo con tus planos, que te apoye con recorridos virtuales, etcétera, pues échame la mano y mándame un grito. Allá abajo en la descripción del video te dejo mis datos de contacto. Yo soy el arquitecto Jesús Arroyo y nos estamos viendo.